impacta la Reserva Natural Sierra Llorona. Y la noticia establece que la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, ordenó levantar la suspensión provisional aplicada al proyecto Corredor del Caribe, que incluye 28,40 kilómetros ubicados cerca de la Reserva Natural Sierra Llorona, ubicada en Colón, en el corregimiento de Puerto Pilón. A través de un comunicado expedido en la tarde del lunes 6 de enero, el órgano judicial informó que la magistrada María Cristina Chen Estanciola decidió levantar la medida de suspensión del estudio de impacto ambiental del proyecto emitida el pasado 17 de junio dentro de una demanda de nulidad interpuesta por la abogada Susana Serracín. Bien, señor Berguido, cuénteme, ¿están ustedes de acuerdo o no? ¿Esto es una decisión ya definitiva? No, buenos días Álvaro. Leica, un placer. Buenos días. Preocupados, estamos todos consternados y preocupados por esta decisión que nos parece bastante fuera de contexto, ya que primero que todo nos interesa indicar que nosotros como sociedad civil organizada, caso Adopta Bosque, biólogos y demás, no es que estamos en contra del desarrollo. Eso es algo que quiero partir porque siempre se nos tilda, ¿no? Que esto quieren amarrarse un palo, que no quieren nada, todo, quieren vivir en la selva prácticamente. Y no es esto. Nosotros estamos conscientes de que como sociedad necesitamos desarrollo, necesitamos mejores vías de acceso, necesitamos facilidades y demás, pero para nosotros es vital que lo que sea que hagamos, lo hagamos con extrema cautela y precaución para proteger a la naturaleza. Porque sabemos que vivimos en una crisis, triple crisis climática mundial, en realidad, crisis climática, crisis de pérdida de biodiversidad y de contaminación, y a estas alturas no podemos permitirnos el lujo de destruir lo poco que nos queda. Entonces, en este caso, en efecto, nosotros a principios de mediados del año pasado, la Corte falló, pero no falló, esta no es una decisión final, sino que es una decisión intermedia. ¿Preliminar? Sí, porque en su momento la Corte nos adjudicó una medida de suspensión provisional del proyecto de este carretero del Corredor Caribe. Cuando presentamos la demanda, argumentamos una serie de hechos, ¿verdad?, sobre el estudio de impacto ambiental. De hecho, la demanda y todo lo que estamos hablando es sobre el estudio de impacto ambiental que abarca o que cubre la mitad del Corredor Caribe. Y esta parte incluye desde María Chiquita en la costa Caribe hasta Sierra Llorona. Y en efecto nos tocó directamente a nosotros en Adopta Bosque porque somos custodios de la Reserva Natural Privada Sierra Llorona, que son cerca de poco más de 500 hectáreas que protegemos en esta sección porque tenemos una gran cantidad de biodiversidad, flora y fauna muy amenazada y en peligro de extinción. Y cuando vimos los tractores entrando a la reserva, obviamente que eso despertó más que las alarmas, ¿no? Presentamos la demanda por una serie de irregularidades en ese estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que fue subcategorizado como categoría 2, cuando debió ser categoría 3 por la magnitud del impacto, porque una categoría es como quien va a ser un anexo, un centro comercial en un área abierta, no un área boscosa ni de tanta extensión. Y segundo, que fue precisamente segregado en dos partes, ¿verdad? Fue segregado en la parte norte, que es lo que estamos hablando hoy día, y en la parte sur, que era de Sierra Llorona hasta Quebrada Ancha en la Transísmica. Entonces, esa parte de hecho fue hasta retirada, no está en consideración actualmente, y nos preocupa entonces que, si bien es cierto, en su momento la Corte nos dio el favor, nos dio la medida preventiva, ¿no?, de detener provisionalmente el proyecto, ahora cambien de opinión. Pero se levanta la suspensión provisional en este momento. ¿Eso qué significa? En campo, ¿qué significa? ¿Que van a seguir con el desarrollo? Es correcto. Inmediatamente. Eso quiere decir que apenas se cumpla el procedimiento correspondiente de notificación y demás, van a arrancar nuevamente en la construcción. Y lo que nos parece más inaudito es que la Corte mencione en su argumentación de que lo suspende porque es importante para las comunidades tener acceso a una carretera, tener acceso a un hospital, tener acceso... De que lo levanta. Sí, que van a permitir que sigan construyendo porque las comunidades necesitan una calle. Y eso es totalmente fuera de contexto porque en primera instancia nos dieron la suspensión, nos dieron en favor o sea, otorgaron la suspensión por todo el impacto ambiental, porque estaba contra la normativa de la ley 287 de 2022 que adjudica lo que es la protección de la naturaleza, ¿no? Entonces, estamos como echando para adelante, un paso para adelante y tres para atrás, porque si bien es cierto, necesitamos desarrollo, sí, pero tenemos una legislación, una ley, ¿verdad?, el Código de Ambiente y todo lo demás, que establece que hay que proteger la naturaleza. Entonces, y de hecho esta ley del derecho a la naturaleza indica que es imperativo
que se proteja al entorno. Parece contradictorio el fallo inicial versus esta suspensión, correcto. Justamente porque dicen que vamos a proteger el ambiente, pero ahora dicen no, es que necesitamos desarrollo. O sea, sí, no tiene, por eso es lo que nos tiene totalmente fuera de base, por así decir. Porque en efecto, como dice la ley esta que le menciono, que es la ley del derecho a la naturaleza, establece lo que conocemos como el interés superior de la naturaleza. Sí. Tal vez ustedes han escuchado esta terminología cuando hablamos de derecho de familia, porque se habla mucho del el interés superior del menor. Sí, claro. Que en cualquier circunstancia, que si hay un padre... Es lo que prevalece. Es lo que prevalece. Es decir, no, que el padre no tiene trabajo, no, que la madre de repente no es muy buena y santa, pero lo que prevalece es el interés superior del menor. En este caso, a través de esta ley del 2022, se establece lo que es el interés superior de la naturaleza. Y entonces, sin embargo, esta decisión, que si bien es cierto es temporal, va en contra totalmente de esto. Entonces, nos preocupa sobremanera que se están tomando medidas tal vez que no son las adecuadas. Y en este caso, y no es primera vez. Al ser una decisión... Adelante. Al ser una decisión temporal, Virguido, esto significa, y al permitir que la obra continúe, si mañana o pasado el fallo es en contra del proyecto, exacto, ¿qué pasa? Es muy buena pregunta y es precisamente lo que queremos evitar, porque va a pasar lo mismo que pasó el tema de la mina, por hablar del tema, que dicen, bueno, ya está el hueco abierto, hay que seguir dándole cuero. Y sin considerar todo, aunque fallen en contra o a favor, ya es irrelevante aparentemente porque ya hay un antecedente. Entonces, precisamente eso es lo que estábamos buscando en este caso. Cuando presentamos la suspensión provisional, suspendan esto hasta que puedan ustedes analizar de fondo sobre la legalidad o no de el estudio de impacto ambiental, que de hecho tiene una serie de irregularidades, y de hecho por eso fue que rápidamente la Corte nos dijo, oye, aquí se ven indicios de que sí hubo fallas en ese estudio de impacto ambiental, tanto en forma como en fondo, vamos a suspender provisionalmente la obra. Y ahora dicen, o sea, y de hecho ya adelantaron, ya hay un adelanto como de un 20% más o menos del trayecto del corredor en su plenitud, y ahora ya está asfaltado en partes. Entonces, parte de lo que arguyen, entonces, de hecho, el segundo argumento que mencionan es que deben continuar las obras porque hay un peligro de erosión. Sí, porque si ustedes vieron las vistas que tal vez que hemos compartido en redes y demás, se ven los cortes, que hay unos taludes importantes, y ahora con las lluvias, en efecto, hay mucha erosión. Sí, incluso nosotros argumentamos que los promotores y el contratista no estaba siguiendo las medidas de mitigación. Presentamos pruebas, fotos y demás durante la operación de la obra en donde ponían unas bolsas de plástico, y eso evidentemente no aguantaba la erosión de los cerros y de los taludes. Y entonces ahora, sin embargo, dicen que no, que como está peligro de erosión, vamos a decirle que la empresa puede reiniciar operaciones para que controlen eso, cuando debieron hacer un llamado de alerta al Ministerio de Ambiente o a la autoridad competente para que exigiera que se construyeran esas erosiones, pero no que la empresa pueda empezar a construir su carretera para que contengan los taludes. Y de hecho es totalmente peligroso, porque, por ejemplo, si usamos esa misma lógica de que, bueno, las comunidades tienen derecho a acceso y a mejor acceso a servicios públicos, también diremos que en efecto las comunidades de Darién, los indígenas, campesinos, también tienen derecho a acceso, así que podemos abrir el tapón del Darién. Eso es lo que nos preocupa, que estamos sentando un precedente totalmente nefasto para el ambiente y que no se están tomando en cuenta la legislación actual, tanto la parte legal, la Ley General de Ambiente, la Ley de Derecho de Naturaleza, las convenciones internacionales, Convención de Diversidad Biológica, Convención de Cambio Climático, o sea, tenemos una serie de legislaciones que amparan la naturaleza, y en este caso vemos que la Corte, y en el caso también de Puerto Barú, que estamos también trabajando en ese tema, que está afectando los manglares, o potencialmente pudieran afectar los manglares, y ha sido demandado, y no nos otorgaron en el caso de Puerto Barú la suspensión provisional, y acá en el caso de Corredor Caribe, peor aún, habían otorgado ya la suspensión y ahora la levantan. Entonces, estamos trabajando mal porque estamos permitiendo la afectación al ambiente o potencial afectación al ambiente sin fallar de fondo las decisiones, como es el caso de el Corredor Caribe y Puerto Barú. ¿Qué opciones existen para el desarrollo de este proyecto? Correcto. Lo más cercano a la ruta que está en este momento, o no es factible? Es muy buen punto, Álvaro, porque eso es lo que también nos preocupa sobremanera, porque parte de la legislación actual, y en efecto la Ley de la Naturaleza, indica que se deben buscar alternativas lo menos dañinas para el entorno. O
sea, igual también en el caso de Puerto Barú, también la legislación de estudio de impacto ambiental dice que deben buscarse alternativas lo menos dañinas, y no lo hicieron. A nosotros nos llama la atención que en este caso específico, ¿verdad? O sea, primero que todo, tenemos en cuenta que lo que estamos argumentando acá es la demanda de nulidad que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia sobre el estudio de impacto ambiental porque tenía grandes falencias e irregularidades. Eso es un punto. Y eso tendría que fallarse en derecho. Pero acá desde el punto de vista ya macro, ¿verdad? De por qué no se buscaron alternativas, es lo que nos preocupa, porque menciona la Corte en sus pronunciamientos recientes de levantar la suspensión, indica que es para beneficiar a las comunidades. Sin embargo, ¿qué pasa? O sea, porque la idea, el Corredor Caribe en términos general es conectar la costa arriba de Colón con la transísmica para evitar ese gran tranque que se forma en Sabanita. Hemos ido todos, disfrutamos de la costa arriba, a Portobelo, las islas y demás. Es espectacular, hermoso. Todos queremos ir, y los que no hayan ido, por favor, vayan. Sin embargo, actualmente hay un gran embudo ahí en Sabanita, que los que hemos ido nos toca aguantarnos 1 hora o más incluso para poder salir solamente en ese tramo de Sabanita. Entonces yo entiendo la inquietud de la comunidad, yo entiendo que necesitamos mejores vías, pero precisamente ¿por qué no la hicimos allí? ¿Por qué no hicimos una ampliación de la vía existente? ¿Por qué no hicimos un viaducto donde se requería, en caso de ser necesario, porque estaba muy densa la población, podíamos hacer un viaducto, así como hicimos acá en La Pesa, en la espiga de Chorrera? También se podía haber hecho para evitar, no, pero prefirieron sospechosamente prefirieron tirarla por la montaña para evitar cualquier tipo de... Dado que ese es el escenario, no utilizaron el área que usted recomienda, utilizaron el área de la montaña. Para los ambientalistas y para las personas que amamos el ambiente decimos, ok, no entendemos, pero hay algún tipo de motivo que los lleva a eso. Ante la situación que tenemos, ¿qué quieren ustedes? O sea, ¿qué piden? ¿Hacia dónde van a caminar? ¿Hacia dónde van a accionar? Bueno, lo principal y más importante es el precedente. Para nosotros es el precedente, ¿no? Porque nos preocupa que la Corte y las autoridades estén viendo están creando un antecedente nefasto, ¿verdad? En que están anteponiendo, si bien es cierto, ya la Corte Suprema en pleno, en el caso específico del contrato minero del año 2023, dijo que nunca el derecho privado puede estar por encima del derecho general a un ambiente sano, libre de contaminación. Y también mencionó en su fallo de la Corte en ese momento el interés superior, incluso en la Corte en su fallo menciona el interés superior del menor a un ambiente sano y libre de contaminación también. O sea que esos son los fallos que van de acorde a derecho y a la Constitución y los convenios internacionales, y nos preocupa que de repente por no sé qué, que es la pregunta del millón, y eso se los invito a ustedes como periodistas que hagan la investigación a fondo, ¿por qué están obviando estos principios tan importantes que ya han invocado anteriormente para favorecer una ruta que es totalmente nefasta? Lo que nosotros, y de hecho, recordemos que este proyecto viene de la pasada administración de Nito Cortizo, y ya hemos tenido nosotros acercamientos con la actual administración, con el ministro Navarro, que es una persona de gran trayectoria como ambientalista, y también nos reunimos con el MOB buscando alternativas. Bueno, vamos a buscar cómo se desvía la ruta un poco. De hecho, ya no se está considerando la ruta sur que iba de Sierra Llorona hasta la carretera transísmica en Quebrada Ancha, sino que se va a utilizar otra ruta existente. Y bueno, ya estábamos teniendo acercamientos y adelantos buscando alternativas. Bueno, la parte que ya se hizo, bueno, vamos a ver cómo posiblemente buscamos ciertas mitigaciones, pasos elevados, túneles por debajo para que los animalitos pasen. O sea, estábamos buscando ciertas adecuaciones. Sin embargo, nos sorprende sobremanera que la Corte se salga con este pronunciamiento de levantar la suspensión sin ningún tipo de argumento válido en temas legales y en temas ambientales. Por ejemplo, también nos llama la atención que mencionan en su pronunciamiento del levantamiento que la Corte lo hace para favorecer las comunidades, pero no está favoreciendo a la gran mayoría, más de 30,000 personas que viven en esta área de Sabanita, Puerto Pilón, Quebrada López, todas estas comunidades que están ahí cercanas, que todos los días sufren el tranque para salir de sus casas, y dicen que para beneficiar a la población en general van a hacer esta autopista por acá, que no tiene ningún sentido porque están como a 5 kilómetros desde María Chiquita, de Puerto Pilón, todas estas comunidades, Alejandro y demás, están a 5 kilómetros, y hasta van a pedirles que den la vuelta por María Chiquita, que suban a Sierra Llorona, que bajen por acá, que bajen a Quebrada Ancha, para que entonces vayan para Colón. O sea, eso no tiene ningún sentido en el universo. Entonces, crea suspicacia porque da la impresión que hay otro trasfondo que no conocemos ni tú ni yo sobre los intereses para crear este proyecto carretero. Totalmente nefasto y muy preocupante.
Bueno, muchísimas gracias a Guido Berguido por estar con nosotros en la mañana de hoy.